Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, el pasado fin de semana se reunieron en China una serie de países y representantes de esos países que están alineados con China y con Rusia. ¿eh? Las figuras principales pues eran el presidente ruso, el presidente chino y el presidente de Corea del Norte, que son los que han salido en todas las fotos. ¿Por qué? Pues porque ha habido una reunión para que Rusia haya llegado a un acuerdo con China para seguir contaminando más, o por lo menos lo mismo. Y hay un gasoducto que se va a construir, que va a unir China con Rusia, y bueno, para que haya un intercambio de gas, para garantizarse el suministro de gas Rusia de China y China de Rusia, mutuo. Hay que recordar que China es un país que es realmente igual que Rusia, ¿no? Son países muy grandes, muy extensos, que estadísticamente pues tienen todas las posibilidades de tener todo tipo de minerales y en cantidades grandes, importantes, pero que la política siempre de los chinos ha sido no gastar lo que ellos tienen, ¿no? De hecho, están ahora mismo, siguen importando petróleo, el 70% del petróleo que importa China lo importa de Irán, ¿eh? Y el 73% del gas que importa lo importa también de Irán, para que os hagáis una idea de todo esto, ¿no? Y ahí también va un poco toda esta planificación de los últimos años que llevan los chinos tratando de colonizar África, ¿eh? Para incluso cobrar, en vez de en dinero, cobrar en materias primas. Bueno, esto es un poco la reunión. Yo la reunión esta la denominaría la reunión de la contaminación. O seguimos contaminando y nos importa un carajo, ¿no? Que los demás no digan lo que nos digan. Yo creo que estos países son los que tienen que verdaderamente pagar las facturas, ¿no? Las facturas de los aranceles, las facturas de la descontaminación. Y de hecho, vemos que no solamente no participan, pero no se comprometen en reuniones internacionales, en los foros internacionales, sino que además ya vemos la política. La política es una política a 50 años vista, y bueno, y realmente pues piensan contaminar lo mismo o más al ser posible. Realmente la Unión Europea no puede permanecer totalmente expectante, ¿no? Ante todo este tipo de cosas. Yo hablaba ya en un vídeo en otra ocasión en la que yo recomendamos, mi opinión era que como cualquier país de la Unión Europea que está sometido a unas medidas realmente duras, en unos planes, en unos plazos, por una agenda 2030, que parece ser la Biblia digamos, de estos extremistas medioambientales, ¿no? Que prefieren, no les importa cargarse todo el sector industrial, no les importa que la gente se quede sin trabajo, y realmente son fundamentalistas ambientales. Claro, la culpa de esto, pues lógicamente, la Unión Europea, pues ya a primero de año, la presidenta von der Leyen promovió una estrategia, ¿eh? Que consistía en reunirse con empresas industriales del sector de la automoción, principalmente, con representantes sociales, ¿no? Y con todos los que realmente están influidos en todas las decisiones que se han tomado, que pertenecen al sector industrial. Hay que tener en cuenta que en Europa hay, según datos del año 2024, hay 249 millones de vehículos. ¿eh? Que la industria del automóvil da trabajo a más de 13 millones de personas, y que eso supone el 7% aproximadamente del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Entonces, es un sector en el que no ha habido, la Unión Europea, yo veo que ha echado adelante una serie de políticas sin discutirlas, sin negociarlas, y ahora pues se encuentra que la Agenda 2030 pues será la 2040 o la 2050, o no será, que también es posible.
¿Por qué? Pues porque no se pueden tomar medidas brutales que tienen una repercusión brutal, y después querer arreglarlo. El daño ya está hecho. Cuando han empezado a haber fábricas que se cierran, cuando han empezado a haber miles de puestos de trabajo que se pierden, y que son difíciles de reconvertir porque la mayoría son gente que a lo mejor lleva muchos años trabajando en una empresa y tienen más de 50 años, es cuando la Unión Europea ahora elabora un plan específico de inversiones y ha hecho un plan estratégico que es una miseria, que consiste en aportar 1.000 millones en los próximos 3 años a proyectos que sean de inversores, de inversión pública-privada. ¿Eh? Es decir, que los que han sobrevivido a todo este desastre industrial, pues realmente van a poder tener ayudas o colaboraciones de alguna manera, pero los que han subsistido, porque los que han cerrado, esos ya no van a poder tener nada, para poder esa inversión pública-privada durante los próximos 3 años. Bien, eso es un pequeño parche, ¿no?, de los que se pone en la rueda de las bicicletas, en todo este conjunto. Y luego lo más fuerte de todo esto es que tenemos unos países como China que están invadiendo. Están invadiendo, es una invasión, es una intento de colonización en África, ya lo están consiguiendo y bueno, y quieren entrar en todos los países como sea, sobre todo Europa. Europa es un mercado de 400 millones de habitantes, ¿no? La Unión Europea, y lógicamente pues es un sector que es muy importante para ellos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a reducir la contaminación cuando los que se han juntado, solamente entre los tres que se han juntado, tienen más del 37% de la contaminación mundial? ¿Eh? Entre Rusia, China y Corea del Norte, más del 37% de la contaminación mundial. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro medio ambiente y mejorarlo? Pues desde luego no favoreciendo a todos estos países que no cumplen ninguna condición, que no les importa lo más mínimo seguir contaminando y que ellos lo que les interesa es vender sus productos. Pues sus productos se los van a tener que vender, a los países que no tengan unas expectativas, desde el punto de vista ambiental, que sean las de mejorar considerablemente el medio ambiente. España es un país que está por debajo del 1% a nivel de contaminación, y entonces simplemente con que China reduzca su producción industrial un 10%, que es como se baja la contaminación, ¿eh? Porque no van a cambiar sus estructuras, porque están entrando en países donde llevan las cadenas de montaje que ya están súper amortizadas, y con muy poco dinero y con una mano de obra barata, se pueden fabricar los mismos coches, porque tienen los materiales, con ayudas estatales de los países, y realmente esto es una colonización. No nos cabe la menor duda. Lo que pasa es que no es una colonización tradicional, es tecnológica. Alguien decía que mientras, un experto en Asia, en China, decía que mientras Europa se dedicaba a informar y promover lo que son los estudios de derecho y crear y hacer que salgan de las universidades cientos de abogados y de administrativos y de gestores, pues China se ha dedicado al impulso tecnológico exclusivamente. Ha antepuesto su tema económico ante las necesidades reales de la sociedad, como puede ser la salud, como puede ser el medio ambiente y como puede ser lo que es toda la gestión de un país, ¿no? Pues esto es simplemente lo que quería comentaros, ¿no? Que esto es así. Esto es el Festival de los Contaminadores, se ha celebrado en China y bueno, ya les vemos que están muy contentos, y que van a seguir contaminando todo lo que puedan y más. Y realmente Europa no puede permanecer al margen de esto, no puede estar en una lucha sin cuartel tratando de portarse bien para que los chinos no se enfaden. Y no, España tiene que poner unas medidas muy duras. La Unión Europea debe poner sanciones y medidas muy duras a China para que todo esto, eh, si se reduce la contaminación de China, se reduce la contaminación en el mundo. Un 10% de contaminación menos en China sería pasar del 30 al 27%.
O sea, 3 veces la contaminación de España, con un 10% que bajara solamente. Pues esta es la realidad, ¿eh? Este es el mundo en el que estamos ahora mismo y bueno, y todas estas guerras que hay, todos estos temas bélicos, pues lo que realmente no nos dejan ver lo que hay detrás de la cortina, ¿eh? Estamos todo el día con las mismas noticias, con los mismos temas y bueno, y realmente no nos dejan ver todo este tema, de que yo ahora mismo bajo a mi calle y fácilmente hay 3 coches en una calle que tiene 100 metros de largo, una calle muy pequeña, pues hay 2 o 3 coches de marcas chinas aparcados, ¿eh? Que son imposibles de fabricar en España a ese precio, ¿eh? Porque si mañana una empresa china, como está ocurriendo, se monta en España, en una determinada ciudad, cuando a esa tecnología, cuando a esos coches les apliquen los salarios que hay en España, pues lógicamente ese coche valdrá prácticamente bastante más que lo que vale cuando se fabrica en China, ¿no? Entonces, hay muchos países que están cayendo yo creo, en un error de permitir que se monten fábricas de los chinos, porque realmente los chinos son ellos y después ellos. Y realmente lo que ocurre es que todos estos proyectos, por ejemplo, que hacen en países como África, en continente como África, donde ya han llegado a facturar más de 200.000 millones de dólares al año, hacen presas, hacen carreteras, pero con su gente y llevan al personal de China, que normalmente son gente que ha salido de las cárceles, y los penalizan de alguna manera para llevarlos una mano de obra barata, no, baratísima, porque es por la comida y por dormir prácticamente por lo que están trabajando esas personas, que lógicamente pues estarían en un penal pagando por un delito que haya cometido. Si es que lo ha cometido, que no sea a lo mejor un delito político, que todavía en China sabemos que la libertad pues no existe en la democracia, ¿eh? Entonces, trabajar con países que no son demócratas, trabajar donde no se respeta la libertad humana, donde no se respeta a la mujer, donde no eso hay que tratar de combatirlo y la única forma es donde duele es en el bolsillo, ¿eh? Y por ahí es por donde hay que moverse, en mi opinión. Y conseguiremos mejorar el medio ambiente y crear un mundo mejor, y que sean países más saludables desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, que es en definitiva lo que queremos todos. Pues nada más, hasta pronto. Gracias.